de algunos statements o algunos advisor board para algunas especialidades médicas, especialmente la parte que tiene que ver con enfermedades genéticas, cardiovasculares, cardiooncología y inteligencia cardíaca. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este sistema. Entonces, uno podría pensar previamente que el sistema gastrointestinal es un sistema que es un tubo, que no sirve para nada y que está encargado básicamente de la excreción de fluidos y sustancias indigeribles. Pero durante los últimos años ha sucedido un advenimiento de un nuevo órgano metabólico, que es el colon, y que ha sido conocido por derecho propio como un sistema bioactivo con el resto de los órganos de nuestro cuerpo específicamente. Eso es una data que me encontré específicamente el día de cuando montaba esa conferencia, y se dice que el intestino humano alberga más de 100 millones de células microbianas, es decir, nosotros somos muchas bacterias y que regulan de manera compleja el desarrollo y la función normal de las barreras mucosas. Y eso hace que como órgano específicamente tengamos una interrelación y una relación intraindividual microbioma y cambios en la salud y en la enfermedad y diversos estados de enfermedad. Es claro para nosotros que este estado se llama una disbiosis y esa disbiosis se caracteriza con un trastorno cardiometabólico específicamente. Usted pensar, pero ¿qué hace un cardiólogo hablando de un tema que corresponde a no posiblemente para algunos y otras cosas? Y claramente lo que nosotros vemos es que durante los últimos años, cuando comenzamos a tener permitir a los pacientes tener mejor calidad de vida y tener mejor con aspectos generales, comenzamos a ver en los congresos internacionales, diferentes grupos con los cuales pertenecemos, que es la Sociedad de Biología, comenzamos a ver que había conferencias acerca del microbioma y el riesgo cardiovascular. Entonces, en ese escenario clínico, una de las cosas importantes que comenzamos a ver en los pacientes era que esa interrelación del mecanismo depende de varios aspectos. Depende de la edad del paciente, depende de la región del mundo donde es el paciente y depende específicamente de la dieta. Claro, si nosotros tenemos una dieta inadecuada, probablemente nuestros órganos y nuestra microbioma se va a ver. Eso por un lado. Este es un mecanismo que ha consistido con otros de millones de años. Y ustedes saben, cuando las abuelitas decían que había que curarle la barriga al niño, no estaban tan equivocadas, porque eso tiene que ver con la capacidad de el mecanismo intestinal, y este mecanismo intestinal tiene que ver con la función inmunitaria y metabólica adecuada de nuestro cuerpo. Y eso se traduce en una buena salud. ¿Por qué es importante? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos algunos factores familiares, genéticos, tiene que ver con lo que llamamos con el contexto de lo que llamamos el metaboloma, la genómica, y nuestra interrelación con el medio externo y nuestro medio ambiente y nuestros factores de riesgo clásicos, como son el fumar, la diabetes, la enfermedad cardiovascular precoz, y se mete en punto donde la microbioma o el microbioma como tal influye en ese factor, del punto de vista de lo que corresponde a nuestra carga genética y a la dieta que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, vemos que ¿qué hace básicamente el microbioma? ¿Qué hace básicamente todo este mecanismo? Ayuda específicamente al huésped Sí, claro, estoy aquí escuchándola. A absorber la grasa y las vitaminas liposolubles de la dieta. Eso es lo que hace la microbioma, ayuda a que nuestro metabolismo energético y el mecanismo de absorción de cómo se parten los alimentos, pues eso se traduzca en estos mecanismos. Y eso tiene que ver con el metabolismo del ácido biliar y la producción de estas sustancias que llamamos los ácidos grasos y algunas sustancias como esta muy importante que ya le llama la trimetilamina N-óxido. Esa sustancia es muy importante, se llama la TMAO, las incretinas y las vitaminas que absorbe nuestro organismo. Entonces, vemos todos esos factores y cómo esos factores comienzan a jugar un papel importante en enfermedades tan interesantes como el cáncer, la diabetes gestacional y la hipertensión de la embarazada. Entonces, claramente, el proyecto Microbioma Humano, que es una de las cosas que comenzamos a ver con cierto tiempo, vemos que
tenemos entre 500 a 1000 especies de bacterias en el intestino. O sea, nuestro intestino no es una autopista que no tiene ningún carro. Es una autopista bien llena de carros. Y varía de acuerdo a la función de las o corga, la edad de los pacientes y la enfermedad de base como diabetes y cómo se relaciona cada una de ellas con esto. Entonces, funciona como una entidad dinámica, tiene que ver con la resistencia y con el efecto de muchas sustancias en nuestra parte, y también cosas interesantes, de cómo nació usted, si usted nació por parto vaginal o por a las bacterias del canal vaginal de la madre, están algunas bacterias que se van a correlacionar. Hay problemas con el audio. Hay momentos como... Eso dijo el ortopedista que opera todos los días. Pero hay momentos en que se va la voz, no sé. Voy a quitar el audífono y voy a hablar a viva voz. ¿Listo? Yo sí creo. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Sí? ¿Me escucha mejor ahí? Ok. Sí, señor. Entonces, esas bacterias entonces, son muy importantes porque nos permiten comenzar a generar un ambiente gastrointestinal sano con una cantidad de bacterias que pueden ser de alguna manera vistas o cuando tengo enfermedad o cuando tengo exposición a algunos factores metabólicos del paciente, y tiene que ver con la edad del paciente, la exposición y el grado de escolaridad incluso, y básicamente se representa por firmicutes y bacteroides con actinobacterias y fusobacterias como parte de este mecanismo gastrointestinal. Entonces, vemos que genéticamente se expone la dieta, el estilo de vida, y eso hace que tengamos una relación con el pulmón, con el estómago, complicaciones gástricas, también con los órganos sexuales y con la sobrevida de enfermedades tan importantes como esta. Este gráfico me gusta mucho porque resume un poco lo que nosotros tenemos que, como parte de la dieta, hay unas sustancias que ustedes ya conocen, llaman los prebióticos como tal. ¿Cómo es el huésped? ¿Cómo se expone el huésped específicamente como parte de a qué tipo de bacterias se expone? ¿Cómo son las barreras en la función de modulación de las barreras metabólicas y las barreras estructurales? Y cómo la cantidad de sustancias producen esto. Es un ejemplo muy puntual de la disbiosis como tal, porque se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Esto es tan sencillo como cuando la gente tiene mala salud dental. Mire, tan sencillo como eso. Si el paciente tiene mala salud dental y tiene gingivitis crónica, y hay claramente estudios clínicos demuestran que la correlación de la disbiosis como tal, es decir, si tengo mucha enfermedad gingival, eso aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de arteriosclerosis como tal, eso produce inflamación aguda, pero deja todos los sistemas con un factor inflamatorio que produce inflamación sistémica, y esa disbiosis produce enfermedad ateromatosa, produce hipertensión arterial. Entonces hay unas sustancias como son esas como el propionato, que tienen que ver con las sustancias que tienen que ver con las cadenas de ácidos grasos, y que la microbiota como tal genera y sobreexpresa con esa sustancia llama la TMA o la TMAO, que son sustancias que aumentan la expresión de sustancias como parte de los combustibles, los ácidos grasos que hacen parte de los conceptos fisiológicos que llevan a esto. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, cuando una persona se come una gran carga de carne, ya la microbiota como tal expresa sustancias como la acetilcolina, esa microbiota se ve alterada y produce una sobreexpresión a nivel hepático de las TMAO y produce aterosclerosis. Entonces, eso tiene que ver con el equilibrio del intestino como tal y el equilibrio del microbioma intestinal, que es el que lleva a la producción de enfermedades como infartos y todas esas cosas. Entonces, vemos que cualquier sobreexpresión o una dieta muy inadecuada aumenta o produce alteración de la microbiota intestinal y produce alteración incluso de las plaquetas,
produce una alteración en el contraste o en el mecanismo de reversión del colesterol que lleva a la producción de enfermedad cardiovascular. Hay claros estudios que muestran que cuando yo tengo, es un estudio que mostró que pacientes que han llevado a cateterismo cardíaco, se medían los niveles de TMAO y esa sobreexpresión de los TMAO hace que aumente el riesgo de infarto y hay una sobreexpresión del paciente infartado como tal. Mire, es una cosa tan sencilla como esto. Si yo me tomo, ustedes creo que todos alguna vez cuando están cansados y agotados dicen, no me voy a tomar un vaso de agua, no me voy a tomar un vaso no me voy a hidratar con agua, pero sí me voy a tomar una agüita y me voy a tomar un Monster o alguna sustancia de estas que tienen que ver con bebidas energéticas. Entonces, cuando yo me tomo una bebida energética, me puedo tomar o eso equivale a comerse más o menos unos 15 porciones de carne. Y eso aumenta el riesgo de tener expresión o sobreexpresión de sustancias inflamatorias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo un microbioma alterado, entonces hay bacterias invasoras, macrófagos, ¿no? Llamamos citoquinas inflamatorias. A nivel intestinal, el metabolismo de la microbiota o la alteración del microbiota aumenta los lípidos y eso aumenta los ácidos biliares que llevan a la producción de aterosclerosis, que son las células encargadas del infarto como tal. Las dietas inadecuadas que aumentan las células espumosas, activan la plaqueta y producen aterosclerosis, y la generación de una dieta inadecuada que lleva a la producción de sustancias que disminuyen la inflamación y eso produce más riesgo de aterosclerosis como tal. Hay una clara correlación del paciente obeso y diabético en la mecanismo de saciedad, si tengo una sensibilidad alterada a la insulina, y esa alteración de la insulina produce más riesgo cardiovascular. Entonces, hay una microbiota intestinal alterada y eso produce inflamación, resistencia insulínica, mayor obesidad, diabetes, inflamación del hígado, ácidos grasos secundarios. Y una de las formas como yo puedo de alguna manera controlar es comenzar a darle probióticos y prebióticos al paciente y una buena hidratación adecuada. Entonces hay una teoría que llamamos la teoría del mosaico, donde en la teoría del mosaico la microbiota tiene que ver con un factor ambiental, con un factor genómico del huésped, entonces factores propios de la persona. Hay familias muy enfermas porque tienen una alta carga genética, mecanismo inmune del huésped, si yo me expuse o no me expuse a una microbiota adecuada, y factores neurales cerebrales, factores sobre el riñón, y eso genera más hipertensión y a su vez produce cambios adaptativos o inadaptativos en el paciente. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo debo yo restaurar mi microbioma? Entonces, hay muchas cosas por hacer, afortunadamente. Una dieta alta en fibra, entonces que tenga buena cantidad de fibra en mi dieta. Unos hablan de dietas ancestrales o dietas basadas en componentes no tan procesados. Evite antibióticos y tóxicos. Posiblemente les voy a mostrar una diapositiva muy importante respecto a la presencia de antibióticos, exceso de antibióticos que alteran la presencia de las bacterias normales, sobreexpresan bacterias inadecuadas y esas bacterias inadecuadas producen un desequilibrio en la microbioma y produce alteraciones. Esto lo vimos muy frecuente, muy puntualmente en la reciente epidemia del COVID. Muchas personas tuvieron exceso de antibióticos y exceso de disbiosis intestinal por exceso de los antibióticos, los purgantes. Mucha gente tomó ivermectina como locos para tratar de prevenir el COVID y eso puede producir efectos deleterios a largo plazo. Contacto con la naturaleza, entonces mantenga un contacto adecuado con la naturaleza, el ambiente de su casa. Entonces, esto es muy importante. Una casa limpia, un ambiente, el aire, el agua de su casa, dormir bien, descansar bien, tiene un efecto muy importante sobre mi equilibrio bacteriano y eso tiene que ver también con la generación de enfermedades. Porciones pequeñas de alimentos fermentados, alimentos que tengan cierto grado de fermento. Algunos hablan de algunos tipos de yogures, frente al yogur griego o la presencia de alimentos como la kombucha que puede tener, que son fermentados. Considere conseguir un perro, aunque esto puede ser inadecuado, ten en cuenta si usted nunca ha tenido animales, porque eso de alguna manera te cambia la microbiota, pero recuerde muy bien, cuando usted le está dando un beso en la boca a un perro, usted se está comiendo la microbiota del perrito, y al comerse la microbiota del perrito, su microbioma va a comenzar a ser muy parecida a la microbioma de su perro. Entonces, imagínense todas las consideraciones que podemos tener aquí. Alimentos frescos de fuente confiable, entonces haga una buena disposición de los alimentos, lávelos bien, haga un uso adecuado del alimento, tome agua
bacterias de gente saludable. Entonces eso quiere decir simplemente que bese solamente a su esposa y no reparta sus besos con otras personas, porque cada vez que usted besa a una persona en la boca, usted adquiere la microbioma de esa persona como tal. Duerma bien, está claramente demostrado desde el punto de vista cardiovascular que el dormir bien nos trae un beneficio sustancial, sobre todo nuestro equilibrio corporal, y es fundamental descansar las horas que tenemos que estar en promedio entre 5 a 6 horas nocturnas, dependiendo. Ejercicio de hidratación, hidrátese de forma adecuada. Hay unos experimentos muy bonitos sobre el efecto del agua alcalina en la microbiota intestinal, el efecto de la cloración sobre el agua que tomamos día a día y el efecto de aguas inadecuadamente vertidas o aguas contaminadas en ese contexto. Si hay daño severo, reconstituya y tomar microbiota. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas tan severas como el hecho de que si yo tengo un paciente que ha tenido una infección intestinal severa o que ha tenido una colitis ulcerativa o una infección por Clostridium difficile, algunos pacientes de esos tenemos que hacer trasplante de materia fecal. Es decir, hay unas capsulitas que traen todo el componente de la materia fecal y hay que darle materia fecal tomada en cápsulas a la gente para restablecer la microbioma intestinal. Eso se hace algunas gentes y algunas culturas o algunos efectos de la dieta y mantener una adecuada equilibrio, sugieren tomar probióticos de forma frecuente durante una vez al mes, cada 2 meses para mantener una flora intestinal adecuada. Y mire, lo más importante, parto natural y lactancia. No es adecuado o tiene una microbioma intestinal diferente. El niño que se alimenta de solo leche materna y no ha tomado de leche materna frente a leche de tarro, frente al del parto natural, frente al de parto por cesárea, por estas consideraciones. Entonces, dado que la microbiota desempeña un importante en la inflamación sistémica, el síndrome metabólico, la disfunción vascular y la aterosclerosis tienen que ver con un equilibrio perfecto entre la evolución de los metabolitos en una posible estrategia terapéutica. Créame que nosotros como cardiólogos especialistas en falla cardíaca, en algunos momentos cuando el paciente tiene incluso hospitalizado, les damos componentes con probióticos, les damos bifidus al paciente o le damos Saccharomyces cerevisiae para restablecer la flora intestinal del paciente severamente enfermo o incluso hospitalizado. Y eso favorece pues el equilibrio perfecto. Entonces, es cierto que las bacterias siempre nos han enfermado, pero a veces tenemos que tener un equilibrio perfecto en este aspecto. Aspectos de salud pública como la cloración de agua a menudo pueden haber resultados como fatales en ese contexto y experimentando de mayores microbios. ¿Qué es lo importante en este contexto? Entonces, hay algoritmos ya que dicen que de acuerdo a lo que yo coma, puedo tener macro micronutrientes, alteraciones que producen aumento o abundancia de la generación de bacterias inadecuadas, mantengo un estilo de vida adecuado y tome agua adecuada en los pacientes. Importante también, entonces, mi dieta, si tengo una dieta de enfermedad crónica, es la dieta inadecuada, tengo un exceso de carbohidratos en mi dieta, tengo exceso de productos procesados, pues eso va a hacer que tenga mayor disbiosis en mi microbiota. ¿Qué debo hacer? Una dieta saludable, mayor equilibrio en las frutas y verduras y menos productos procesados y productos de paquete como tal. Igualmente, entonces ahí en la categorización de lo que debo tomar, o debo tomar prebióticos o probióticos, algunos antibióticos en algunas condiciones especiales, pero no siempre, que afecten el metabolismo intestinal del paciente. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos ingeridos que básicamente lo que van a hacer es que van a tratar de establecer un reequilibrio a través de los lactobacillus, y prebióticos son sustancias no digeribles, pero presentes en la dieta, que ayudan en el crecimiento y en la actividad de microorganismos beneficiosos en la microbiota intestinal. Es tan complejo eso que ya hay kits diseñados para que llama el test de microbioma. Eso me parece muy interesante porque usted puede hacer un test para saber cómo está su microbioma y poder restablecer la microbioma intestinal de forma directa o indirectamente a través de la dieta o a través de todo eso. Es importante también recalcar hoy, especialmente en el Día del Agua, que tenemos una crisis del agua en el paciente. Y hay experimentos que hablan acerca del efecto del pH del agua sobre la microbiota intestinal y la regulación de glucosa, y han demostrado que a pesar de que no tiene un equilibrio, que es un efecto muy neutro, sí hay un efecto importante sobre el aporte de glucosa y sobre los niveles de insulina sistémica del paciente que le permiten hacer eso aún. ¿Qué es importante? Entre el 2000 y el 2020, muchas personas han ganado en seguridad del agua y sanitización, pero muchas personas aún usan agua para manejo de las excretas. Entonces, miren esto tan importante. En experimentos en algunos países,
cuál es mi riesgo de la contaminación fecal. Y cuando usted comienza a ver en países como esos, de acuerdo a la población, vemos que básicamente en mucha parte de África hay un incremento muy importante del riesgo de tener materias, agua contaminada. Cuando tomamos agua contaminada, pues estamos tomando más bacterias inadecuadas y mayor riesgo de infecciones. Esto es un ejemplo de lo que venimos haciendo. Este es un artículo que salió hace una semana en el Nature Medicine, que es una revista más prestigiosa del mundo, y estas son las cohortes que están siguiendo actualmente sobre el efecto que tiene que ver sobre la metaómica para descifrar la dieta y la interrelación entre el microbioma intestinal sobre toda esa interrelación. Entonces, la interrelación en cohortes seccionadas de manejo sobre la enfermedad isquémica coronaria, sobre la inmunosensibilidad del intestino y sobre efecto de la dieta saludable, sobre el riesgo cardiovascular, y casi todas están diseñadas para hablar acerca del riesgo cardiovascular y la presencia de diabetes. Entonces, en el enfoque de esto, cada vez tenemos que buscar una dieta adecuada para las personas, una dieta adecuada para nosotros. Hay algunos ejemplos interesantes. Probablemente las dietas que más sirven son estas. La dieta mediterránea, que tiene una estabilidad de la microbiota y produce una diversificación y la estabilidad de la microbiota, con más lactobacillus, menos clostridium, más lactospiraceus en el paciente, más bifidobacterias, menos enterococos y más bacterias. Es un equilibrio perfecto en mi dieta. Pero hay dietas como la dieta vegana, que tiene un poquito más, hay una diversidad de la microbiota probablemente. La dieta de los que comen dieta libre de gluten tiene una abundante número de bacterias saludables, pero bajo número de bacterias abundantes, hay más este tipo de bacterias y probablemente los pacientes tienen más molestias intestinales. La dieta cetogénica hay una total abundancia y diversidad de bacterias. Entonces, esto también puede tener variaciones importantes, o las dietas bajas para reducción, o una diversidad de microbiotas como la dieta occidental. Entonces, depende qué dieta yo voy a tomar. Lo importante es tener una dieta con productos fermentados, kombucha, que tengan cosas tan sencillas como el ajo, la cebolla, espárragos, granos secos, bananas, algunas leguminosas, frutos secos y algunas pectinas como las de la avena y los arándanos. Entonces sabemos que desde el punto de vista médico hay claridad que hay muchas dietas importantes. Esta dieta es muy interesante, se llama la dieta pesco-mediterránea, que tiene más pescado que carne, y en ese contexto el aumento de consumo de pesca de marinos y como componente proteico puede ser más cardioprotector. Entonces los estudios actuales han demostrado que la microbiota intestinal y sus metabolismos, especialmente el TMAO, desempeñan un papel importante en la aparición y la prevención de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la sobreexpresión de estas sustancias lo que hace es que nosotros mantengamos como con una estufita en uno, ahí con una cosa inflamada crónicamente, y las terapias dirigidas con metabolitos que mantienen el control, el equilibrio de estas sustancias, pues presentan un mejor control para nosotros. Entonces, sabemos claramente, me disculpa por la diapositiva final en inglés, hay una predisposición genética. Nuestro componente ambiental es muy importante para nosotros en la modificación del riesgo de los pacientes, y la presencia y la modificación de mis factores dietarios pues va a llevar, perdón, me devuelvo un segundo para finalizar, vamos a minimizar el riesgo de que tengamos un perfil lipídico alterado, reducimos la hipertensión, minimice el efecto negativo o el polimorfismo genético en el paciente, y maximice una dieta saludable. Muy importante la toma de agua. Yo como frecuentemente lo hago y que lo estoy haciendo incluso en este momento, tomo agua de buena calidad, idealmente agua alcalina, y eso ha transformado la vida mía, precisamente la vida de mi familia, porque esto disminuye de alguna manera el proceso inflamatorio crónico, disminuye la toma de sustancias o antibióticos de forma permanente. Es un excelente muy interesante sobre el impacto de salud de la toma de antibióticos de forma indiscriminada. Entonces, de acuerdo a la clase de antibiótico, yo tengo una abundancia mayor de factores patogénicos para el paciente, pues una perturbación del microbioma. Eso es muy importante, tengan en cuenta. Cuando yo tomo antibióticos de forma inadecuada, perturbo el microbioma. Y eso se traduce en resistencia bacteriana. Entonces, probablemente cuando usted le van a manejar una infección que usted necesite, pues, hombre, va a ser más complejo. Y adicionalmente, pues, cuando tengo estrategias como el uso de prebióticos, agua adecuada, el tiempo de exposición de las bacterias inadecuadas, mire que llevan incluso a esto, a cáncer colorectal
Incremento del asma, claramente cuando yo comienzo a manejar mi microbioma, tomando medidas interesantes como el control del pH gastrointestinal y el control del pepsinógeno intestinal, que lo hace muy bien la agua alcalina, especialmente, y cuando yo he visto incluso estos elementos importantes en mi casa, mis hijos eran asmáticos y realmente el uso de tomar agua alcalina ha tenido un beneficio importante en ellos porque sé que claramente hemos alterado y hemos evitado la perturbación del microbioma en ellos con una dieta adecuada, ejercicio, medidas de control ambiental que nos permiten que ellos tengan una vida más saludable y mejor. Claramente es demostrado que este efecto es importante en los pacientes y esto a su vez lleva a una mejor calidad de vida y pues evitar al máximo cosas tan importantes como combinación de muchos antibióticos y la presencia de incluso trasplante de microbioma fecal, que son las cosas en la cual no deberíamos pensar cuando manejamos una dieta adecuada en nuestros pacientes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta en el auditorio o si quieren seguir con la otra conferencia, me dicen. Buenas noches. No, la verdad sí hay muchas preguntas. Sí hay muchas preguntas. Bueno, vámonos a dar 5 minuticos de preguntas porque tengo otra invitada muy especial en esta noche. Y bueno, me encanta lo que hoy nos comparte Nelson, de que definitivamente él ha evidenciado cómo el agua transforma y fortalece la parte inmunológica de la familia, ¿no? Y hoy, a través de la ciencia, pues nos podemos dar cuenta que definitivamente hay explicación de por qué el agua, pues la verdad a mí me sorprendió que con agua se mejorara el tema respiratorio. Hoy nos habla Nelson cómo el agua nos puede tener mejor salud cardiovascular. Entonces, definitivamente, pues es muy lógico porque pues el 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Listo? Entonces, si la calidad de la materia prima es buena, pues los productos van a ser buenos. Preguntan por acá, bueno, que de todas las dietas que mencionó, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál sería la dieta que deberíamos aplicar? Bueno, entonces, ¿cuál es la dieta mejor? La dieta más adecuada, incluso desde el punto de vista cardiovascular, es la dieta mediterránea. Nosotros hablamos de una variante de la dieta mediterránea llamada la dieta pesco-mediterránea. Pero en principio, ¿qué es una dieta mediterránea? Es una dieta donde tengo un componente importante de frutos secos, ¿ya? Que está nombrado aquí. No tiene exceso de grasas, ¿ya? Es una dieta donde tengo un porcentaje incluso mayor de pescado en la dieta, más vegetales, verduras, ¿ya? Frutos secos, vegetales, verduras, menos panadería, ¿ya? Menos panadería, menos frituras en la dieta. Se puede comer carne, sí, pero en control, una dieta donde la carne es una carne magra, que no tenga un componente alto de grasa. Esa es la mejor dieta. La dieta mediterránea se traduce en eso. Una dieta basada en un buen componente de agua, una muy buena hidratación, y es algo lo que incluso habla en la base de sustentación de la dieta pesco-mediterránea, un buen componente de hidratación, tener en cuenta una buena hidratación, en promedio de acuerdo a kilo de peso, teniendo en cuenta cuántos litros debo tener en 2.5 a 3 litros de agua, para una persona más o menos de 70 kilos. Hay fórmulas para esto, verduras abundantes, lácteos básicamente en poca cantidad, yogur griego, que son las cosas que debe preconizar el paciente uno para que mejoren su metabolismo intestinal las personas. El paciente con crisis asmática tiene un poco más de riesgo de problemas pulmonares, no tanto del corazón, pero pueden generar algunas arritmias cuando hacen una sobredosificación o un aumento de las dosis inhaladas básicamente de broncodilatadores, pueden hacer arritmias transitorias durante la expresión de eso. Pues puede generar problemas pulmonares crónicos y a su vez el problema pulmonar crónico en un paciente que es una enfermedad pulmonar crónica, pues puede generar una falla cardíaca por dilatación del ventrículo derecho y asociado pues a un problema pulmonar asociado. La misma persona que hace la pregunta del asma hace, ¿y cómo le puede favorecer hidratarse? Entonces, básicamente, cuando le mejoro el pH a una persona, entonces, cuando se habrá un gráfico que puse dónde está el microbioma está en toda parte. Los cilios del pulmón son las sustancias que hacen que mejoren la producción de lo que llama el surfactante pulmonar. Entonces, el pulmón tiene que mantener dilatadito, como decir esta bolita, de mantener turgente todo el tiempo. Cuando yo tengo una mala hidratación, ¿qué pasa con esas unidades? Unas comienzan a generar espacios pequeños, se pueden colapsar y producir mayor producción de moco que aumenta el riesgo de infecciones.
Cuando tengo un paciente asmático, tengo un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, si el paciente no se hidrata de forma adecuada, evita al máximo un incremento sustancial de la toma de carbohidratos de la dieta, disminuye el riesgo de hacer mayores problemas y deterioro. Claro, es muy claro que al tener un paciente bien hidratado, la mucosidad y mis sustancias circulan mejor y mejor si tengo un agua de mejor calidad en mi paciente. Bueno, súper. De pronto vamos a tener otro espacito para preguntas, pero bueno, quiero darle la bienvenida a otra invitada que tengo esta noche. Doctor, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. La verdad es que es algo bien novedoso porque uno piensa que el sistema gástrico y el sistema, no, nada tiene que ver con el sistema coronario y pues aquí nos estamos dando cuenta que definitivamente hay una relación científicamente comprobada y bien importante que nuestras decisiones diarias inciden directamente en que esos dos sistemas funcionen bien o no funcionen bien. Bueno, hoy quiero invitar a Mónica Segura. Mónica es una persona que yo escuché hace algunos meses y la verdad es una de las tantas historias de bienestar que me han encantado, que me parecen aún a pesar de 7 años de estar trabajando en salud preventiva, porque definitivamente nosotros como occidentales estamos muy acostumbrados a hacer un mal mantenimiento de nuestro único vehículo, ¿sí? Que es nuestro cuerpo. Nosotros normalmente ya más o menos tenemos la cultura de hacer mantenimiento preventivo en nuestro carro. Sin embargo, cuando ya se pone muy cansón, pues vamos y lo cambiamos y nos compramos uno nuevo. Pero resulta que en el cuerpo no podemos hacer eso. Nos entregan un carro último modelo con todos los juguetes, pero ese no lo podemos cambiar. Entonces, definitivamente, el aprender a cuidarlo, a conocerlo y a prevenir los males, pues es muy importante. Mónica, de verdad que te agradezco muchísimo. Sé que hoy estabas haciendo un viaje gigante. Ella es colombiana, pero ella vive en Tennessee, Estados Unidos. Es fisioterapeuta de profesión y en este momento se dedica a ser descodificadora de los síntomas físicos, genéticos y del comportamiento. Ella vive en la ciudad de Maribel, en Tennessee, por si de pronto alguien se encuentra ubicado por allá, pues van a poder conocerla. Y bueno, Mónica, de verdad que te escuché hace unos meses y aún me asombran todas las historias que pueden suceder con una muy buena hidratación. Entonces, pues bienvenida, Mónica. Me encantaría que nos explicaras un momentico eso de que es decodificadora genética. Me gustaría conocer un poquito más y pienso que de pronto el público también quisiera entender de qué se trata. Muy bienvenida, Mónica. Gracias por estar en esta noche aquí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Sí, bueno, ¿por dónde comienzo? La descodificación biológica de los síntomas quiere decir que nosotros tenemos unas necesidades biológicas, como decía el doctor, bien interesante, pero resulta que para que nuestro cuerpo reaccione, hay unos componentes intrínsecos y estos son emocionales y que también vienen cargados con estas memorias que han estado cargadas por nuestros ancestros. Nuestra biología responde, como él decía, a todo este ambiente externo, a este ambiente al que nos exponemos, y este ambiente también queda codificado en nuestro ADN. No solamente tenemos estas características físicas, sino también nosotros tenemos en nuestro cuerpo todas estas memorias y traumas que vivieron todos nuestros ancestros, y cuando llega un momento en el cual nosotros vamos a ponernos en ese estrés, nuestro cuerpo se adapta, reacciona, y esa adaptación es lo que llamamos un síntoma. El cuerpo, para la filosofía de lo que nosotros estudiamos, no es que se enferme, nos ayuda a resolver algo y se adapta. Cuando nosotros podemos tomar esa conciencia, responsabilizarnos de qué fue eso que sucedió anteriormente a nivel emocional que yo no pude suplir porque el ambiente externo no lo pude controlar, no pude lograrlo, pues mi cuerpo lo va a hacer en el interior. Prácticamente. La verdad es que está bien interesante, pues mi objetivo cuando te invité era que nos compartieras la experiencia que tuviste de una situación de salud bien seria de tu esposo, que incluso tenía un diagnóstico de cáncer, tuvo manejo del cáncer y pues tuvo una reversión de la situación de una manera pues increíble, súper bonita. Pero pues ahorita también que hablas sobre el tema de la decodificación, pues es bien interesante también saber que nosotros somos no solamente un cuerpo, ¿sí? Que definitivamente para nosotros estar en buena salud y vivir en bienestar y hacer prevención, pues también tenemos que ser muy conscientes de nuestro mundo emocional.
Pero bueno, cuéntanos el tema de cómo tu esposo pasó de un diagnóstico y unos síntomas que tenían bien severos. Cuéntanos un poquito de esa historia para conocer una de tantas historias de bienestar. Claro que sí. Bueno, como hiciste la primera pregunta de qué era todo esto, ya iba a pasar por la siguiente. Yo comencé a usar los sistemas de níquel. Fue porque mi esposo fue diagnosticado con un tipo de cáncer no muy definido, digámoslo así, a nivel del sistema inmune, a nivel de la sangre. Él, para hacerles el cuento más resumido, en el 2018, a él lo desahuciaron porque ya los médicos no sabían qué hacer. Estimularon la médula, le hicieron transfusiones de sangre, le hicieron quimioterapias, lo sobremedicaron con esteroides, hicieron bastantes procedimientos, incluso experimentales con él, a ver si funcionaba y su cuerpo respondía, pero desafortunadamente no. Al punto en que le dijeron, mire, la solución es hacer una cirugía, pero hasta que tus niveles de las plaquetas no sean óptimas, no podemos hacerte la cirugía porque pues puedes morir en la sala de operaciones. Entonces tenía una gran amiga, Elsa, ella había pasado también por un cáncer y me dijo, Moni, ¿por qué no intentas este sistema de agua? Lo intentamos. Él no podía consumir ningún tipo de producto nutricional, Ensure, que era lo que le estaban dando, o incluso otro tipo de agua. Yo decía, pero es que todo lo vomita, nada le queda en el estómago. Cuando yo lo compré, porque pues cuando uno está en ese momento donde lo que le digan a uno lo intenta, pues fue, oh sorpresa, que cuando él tomó un sorbito chiquitito, su cuerpo se le calmó. Y a pesar de que no podía tomar grandes bocadas, tomaba sorbitos muy chiquiticos y durante casi 3 o 4 días él no comió absolutamente nada. Solo él decía, yo quiero tomar un poquito de esa agua, un poquito más. Y a mí se me ocurrió, porque como tenía muchísimos dolores de cabeza y mucha calor producto de la radiación, de la quimioterapia, de todo lo que le había pasado, en una botellita colocar agua y que se la pusiera como un spray en el cuerpo para refrescarse. En los exámenes que le hacían continuamente, casi cada 8 días, el doctor se dio cuenta que había una mejora en hidratación. Y a él dijo, esto es imposible, esto no es verdad. Se confundieron de paciente porque él no recibe nada, cada vez todo su sistema estaba decayendo. Le hicieron varias cirugías y finalmente logró empezar, digamos que con este sistema a mejorar, a tener un poquito más como de fuerza. Poco a poco logró incorporar alimentación líquida con este sistema de agua y logró llegar a la cirugía. Entonces, al día de hoy, los doctores no se explican qué fue ese trigger que le dio esa fuerza en el cuerpo para poder salir adelante después de que ya pues prácticamente ellos no sabían qué hacer. Después de esto fue que el doctor pues me preguntó por qué resulta que durante este tiempo, después de superar todas estas cosas, apareció un tema en el pulmón. Y muy curioso lo que dice el doctor, esa relación entre la microbiota y el pulmón, donde allí había otro cáncer también. Aparentemente en uno de los pulmones había unas masas. Él siguió suplementándose o tomando por lo menos este tipo de agua, hizo varios otros cambios de hábitos en cuanto al ambiente, al agua, a los alimentos, las verduras que consumía. Y bueno, ahora le llaman a esta patología que le quedó allí en el pulmón scar tissue unknown. ¿Qué quiere decir? Que ese tumor se volvió una cicatriz y que no se sabe qué pasó, qué ocurrió. Él hizo también, pues, obviamente trabajo emocional, pero lo que hizo el cambio para que pudiera como tener esta fuercita para comenzar otra vez, aparte, pues, obviamente de sus ganas de vivir, era este sistema. Se hizo también baños para ayudarse a desintoxicar de manera mucho más rápida de toda esta carga de antibióticos, de esteroides que él estaba consumiendo, y pues al día de hoy está pues muy bien de salud, se encuentra bien. Creo que tu micrófono sigue cerrado porque no te escucho, soy yo.
Allá. Que me imagino que es un hombre joven, porque veo que tú eres joven, yo no te conozco, solamente te escuché. Sí. Bueno, ahorita que Mónica nos habla sobre el tema de los baños, la verdad es que las personas que quieran, a través de la persona que los invitó, hay un médico oncólogo pediatra que él habla sobre las diálisis percutáneas. Definitivamente, y para concluir, pues esta noche, toda esta reunión, debemos de ser responsables, o sea, no seguir llevando nuestro cuerpo hasta la falla, ¿sí? Sino que realmente aprendamos a escucharlos, nos interesemos y por eso pues termino como lo hicimos al principio, felicitaciones por el interés de aprender. Ya hoy conocimos la importancia de que la nutrición no es solamente porque la grasa se va a acumular, sino porque vamos a generar un proceso inflamatorio crónico que va a generar daño cardiovascular y definitivamente tenemos grandes evidencias científicas, Premio Nobel de Medicina, si alguna persona quiere los documentos fuente de la información que les estamos compartiendo hoy, siéntanse en confianza de pedirlos. Es para nosotros un placer poderles documentar esta información. Premios Nobel de Medicina que dicen que solo hay una causa de enfermedad, solo una, que se llama inflamación, ¿sí? Entonces, si nosotros provocamos la inflamación, en algunas personas pues va a suceder cosas tan dramáticas como lo que nos estaba contando Mónica con su esposo, un hombre joven con una enfermedad que nadie podía entender qué era lo que tenía, y no sé, por lo que ella describía, pues se estaba casi secando como una matica porque solo con rociarlo empezó a mostrar algo de mejoría, ¿sí? Y otras personas es Alzheimer, otras personas como en el caso de mi hogar, pues eran los problemas respiratorios, otras personas son los problemas óseos, los problemas gástricos, pero definitivamente debemos de trabajar fuertemente en la inflamación. La inflamación está asociada con la acidez humoral y hay un médico pediatra oncólogo que él llegó en un momento de su carrera que él se sintió muy frustrado porque le pasaba con mucha frecuencia que sus pacientes, que eran niños, le decían, doctor, no me haga nada, me quiero morir. Él decía, no puede ser que para mis pacientes no haya otra solución más allá de la quimioterapia, que muchas veces podía terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Y él descubrió cómo las diálisis percutáneas, ahí ya les dejo a ustedes el deseo de investigar, pero como dice Mónica, cuando uno tiene una situación donde no hay ya una solución en las herramientas que uno conoce normalmente, pues probemos todo lo que haya, ¿listo? Y ese médico se llama el doctor Martini, él es pediatra, él habla de que sus pacientes, él les hace baños con soluciones hipertónicas para ayudarle que a través de la piel ayude a desintoxicar el cuerpo, ayude que esa carga tóxica, como decía el doctor Murillo, como decía Mónica, el medio ambiente, que nos carga tóxicamente al punto, nosotros tenemos muchos filtros. O sea, este cuerpo es tan perfecto que nos pusieron muchos filtros porque se sabía que era necesario limpiarnos mucho. Pero es tan alta la contaminación, es tan alta la toxicidad que tenemos en nuestra nutrición que nuestros filtros naturales están pidiendo que los apoyemos. ¿Listo? Entonces, bueno, Mónica, sé que llevas 5 años de esta situación tan dramática, pero ya, gracias a Dios, con una historia positiva de salud en tu esposo, que hoy por hoy eres tan apasionada como yo para promover salud y bienestar, ¿es verdad? Así es, porque a veces desafortunadamente nosotros llegamos hasta el punto en el que ya no hay salidas para decir, y ahora sí qué voy a hacer por mi cuerpo, y ahora sí cómo lo voy a ayudar. Y nosotros no necesitamos esperar a enfermar. Yo pues no empecé con esto hasta que yo no vi el cambio tan increíble que ocurrió con mi esposo con simplemente agua rociada. Imagínate. Fuerza para poder como empezar de a poquito, porque no les voy a mentir, no fue un proceso de un mes, fue un proceso bastante largo. Y algo que les sorprendía a todos los médicos era que en donde él se rociaba el agua, el cabello no se le caía o le salía mucho más rápido. Hay alguien que pregunta, Angélica, acerca de la creencia del agua con limón que hace que el cuerpo se alcalinice. Ah, bueno. Por ahí yo ya la había respondido. Okay. Pero básicamente es un efecto muy transitorio el que hace el agua con limón, ¿ya? Porque parte del efecto de lo que buscamos con el agua alcalina es un shock
Lo que hace el agua con libolimo, que hace es cuando tomas agua con bicarbonato, cambias el pH rápidamente, mutas un poco el efecto del pH intestinal, es lo mismo que te hace un Alka-Seltzer, un Bondillet, muchas cosas, pero ese efecto no es duradero, es de muy corta duración y durará 5 o 10 minutos y ya. ¿Qué efecto te hace el agua? Que ya lo sabemos, que cambia el pH y al cambiar el pH de forma mucho más prolongada, de acuerdo a mi estado de hidratación, por eso es que tiene un impacto más importante en el tiempo. En los estudios que estuve revisando para la conferencia, que maravillosamente un artículo salió la semana pasada de esto, muestran de que el tiempo es mayor y que eso se traduce en un menor nivel de expresión del exceso de glucosa contra los niveles de glucosa corporal en los pacientes. Entonces tiene un efecto muy importante en la prevención de la diabetes y la prediabetes en los pacientes. Y eso me pareció maravilloso. Entonces hay una modulación, yo tener el sistema bien controlado, hace una modulación sobre mi sistema gastrointestinal e inmune, y eso hace que esa modulación pues permita tener una mejoría en el tiempo y se traduzca en el tiempo. Obviamente se dice que hay que hacer estudios más grandes, pero nosotros como cardiólogos, en todos los congresos, créeme, en todos los que voy, hay una charla de microbioma y riesgo cardiovascular. El fin de semana estuve en el Congreso Colombiano de Cardiología y una charla de microbioma y riesgo cardiovascular en la Sociedad Europea de Cardiología, en el Congreso Mundial de Cardiología. Es un tema del diario vivir para nosotros también, da la importancia que tiene la correlación de este sistema con el riesgo cardiovascular. Y usted ve que hay una serie de estudios en curso, que son los que mostró esta revista tan importante como Nature, que dicen que es una preocupación en la actualidad porque de eso depende la enfermedad también cardiovascular. No es un eje también en todo nosotros, el eje del mal cardiovascular, también hace parte de ese riesgo en la gente. Bueno. Bueno, listo. Definitivamente muchísima información que queremos compartirles. Ya les dejé un formulario si ustedes desean tener la grabación de la charla de hoy. Si quieren recibir próximamente otras charlas sobre salud y bienestar, pues entonces regístrate allí y seguramente que lo estaremos haciendo. Bueno, ahí les dejé los datos si quieren saber un poco más de codificación y síntomas físicos y genéticos con Mónica Segura. Si quieren apoyarse de alguna manera con Niken en Estados Unidos, en Tennessee, pues con Mónica también lo pueden hacer. Mónica, el doctor Murillo y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Les deseamos muchísimas bendiciones y una muy buena salud gástrica para que tengan un corazón saludable.